Hola a todos, bienvenidos a La Era Cero. Mi nombre es Hernán Zamora y los invito a disfrutar de un fabuloso tema que hoy vamos a tocar por segunda vez en nuestra Era Cero. Tiene que ver con los mayas. En aquella vez habíamos hablado, como todo el mundo lo hizo, de el 21 de diciembre del año 2012. Para muchos lo comparaban como una fecha más de esas que se dijeron el fin del mundo, como en el año 2000, por ejemplo, que es la más resonante de estos últimos tiempos, donde finalmente después no pasó nada. Y el 21 de diciembre del año 2012 se habló del final de un calendario, que hasta esa fecha estaba escrito el calendario maya, y después de ese 21 de diciembre no había más calendario. Entonces, muchos interpretaron que, según los mayas, sería el final de los tiempos. Sin embargo, nosotros en este canal, en la Era Cero, interpretamos otra idea. Entendíamos de que no era el fin del mundo, sino que un comienzo de un nuevo lapso, una nueva era que se acercaba en estos tiempos. Eh, Próximos al comienzo de un nuevo siglo, próximo a lo que era una nueva etapa en nuestra conciencia, y más que todo tenía que ver con esto. No había ningún fin del mundo, de hecho nosotros en un video programa lo hemos hablado, eh, y, no, y nosotros ya habíamos descartado esta posibilidad de un fin del mundo, de un apocalipsis, del fin de la humanidad, ¿no? Pero lo que en este video programa hoy, si no les explico esta introducción, habrá una contradicción grande, porque este video programa habla de las 7 profecías mayas para este 2020. Uno puede entender que si el calendario maya terminaba el 21 de diciembre del 2012, ¿cómo es posible que hayan predicciones para el 2020? Bueno, el calendario puede terminar una fecha, pero pueden haber predicciones por mucho tiempo, 2020, el 2040, el 2100. No sería ilimitado no creer eso, de que por más que el calendario maya o la existencia sea hasta el 2012, hayan predicciones que van mucho más allá, escritas por los mismos mayas. Pero les tengo que contar que se ha encontrado, de hecho, una piedra de tanto de los lugares ahí en México, que habla de escrituras de los mayas y un calendario tallado en una piedra donde refleja el ciclo de cada planeta hasta del mismísimo Sol en cuanto a lo que tiene que ver con la traslación, el ciclo de la Vía Láctea, ¿no? Por ejemplo, los 265 días de Saturno, los 365 días de nuestra Tierra alrededor del Sol, y eso estaba marcado. Y si sumamos y analizamos con detalle esto que se ha encontrado en una piedra de un lugar muy cercano, lo que era el pueblo originario maya en aquel tiempo, nos data de que por lo menos hasta 7000 años los mayas marcan un calendario de duración. Ellos hablan de que no hay un fin del mundo, en ese calendario hablan de que no hay un fin de ciclo, y se prolonga en este nuevo descubrimiento que el calendario maya hasta el 7000, hasta el año 7000, aparece. No es el 21 de diciembre del 2012 como el fin del calendario maya. Lo que fue es una especie de comienzo de una nueva era. Ellos marcan un calendario con intervalos, con paréntesis de acontecimientos importantes. Desde el 21 de diciembre del 2012 hacia la fecha, ellos marcan como un comienzo de una nueva era, la era de la conciencia. Ahora, en este nuevo video programa, dicho esto, nos vamos a meter a lo que es la introducción de lo que hoy les quiero mostrar, es que aparece el nuevo año maya. Según los mayas, anuncian el año del magnético mago blanco o el mago magnético blanco. Lo llaman así, un año donde ha empezado el 25 de julio del año 2019 y se extiende hasta este 25 de julio de este 2020 año en curso. A ese año, los mayas lo llaman el mago magnético blanco. Dentro de este año, los mayas hablan de
predicciones. Ellos hablan de acontecimientos, que nosotros lo hemos titulado las 7 predicciones mayas para este 2020. Predicciones que ya han comenzado a suceder, porque como bien decíamos, este año del mago magnético blanco ha comenzado el pasado 25 de julio del 2019 y estamos a un par de meses en este 2020 de completar este año del cual les hablo. Vamos a comenzar ya de dicha esta introducción con qué es lo que los mayas nos dicen con respecto a estas predicciones. Año Nuevo Maya que comenzó el 25 de julio del año 2019 y que se va a extender hasta este 25 de julio de este 2020 en curso. Las profecías mayas y particularmente el calendario maya es importante para nosotros. Primero porque es el más exacto que existe. Ustedes saben que también está el calendario gregoriano. Nosotros desconfiamos de un calendario gregoriano que es proveniente de un sistema europeo, donde a medida que vayamos avanzando en este video o programa lo van a entender por qué les digo esto. Lo que hoy les puedo decir en esta introducción, comenzando este video programa, es que el calendario maya es el más exacto para medir el año solar. Es el único calendario que tiene una correcta concepción del tiempo y en este sentido espiral del tiempo y que coincide y tiene coherencia en cuanto a los tiempos en el cual vivimos en esta dimensión. Por cierto, también es muy importante su implementación para poder detener el cambio climático y también es importante porque nos entrega profecías y predicciones muy exactas para poder comprender la energía del nuevo año que ha comenzado. Desde la fecha 25 de febrero del 2019 al 25 de febrero de este año. En este lapso es importante el calendario maya, que ellos lo llaman el nuevo año, el año del mago magnético blanco. Vamos a comenzar a desarrollar estas 7 predicciones. La primera predicción de los mayas es que se inicia una gran reorientación de la conciencia humana hacia la naturaleza, hacia nuestro planeta Tierra. Desde el año 2012 hasta la fecha, ya pasaron 7 años, 7 años donde se han planteado la crisis medioambiental en el cual se vive. Uno dice 7 años hablando de el 21 de diciembre del 2012 al 25 de julio del 2019 que comenzó este nuevo año para la cultura maya. Por eso son 7 años. 8 años ya a este 2020, pero hablando hasta el parámetro que yo les marco el 25 de febrero del 2019, han pasado 7 años, ¿sí? Quiero aclarar eso. Hoy se ha tomado conciencia del acto humano en esto, de lo que es la naturaleza, de lo que es el sol, la vida en sí que nos rodea hoy es la naturaleza. Se ha tomado conciencia del acto humano en esto y en consecuencia la primera predicción de los mayas dice que la humanidad se da cuenta que estamos relacionados con todo el sistema de la naturaleza. Este año que comenzó los mayas lo llaman mago magnético blanco. En estos últimos 7 años nos dimos cuenta que vivimos desincronizados. Es momento de una nueva visión de la gente para lo medioambiental. Reconectarnos con la naturaleza y para esto la implementación del calendario maya es importante. ¿Por qué les digo la implementación? Porque muchos científicos, historiadores, y yo sospecho que también es así, el calendario gregoriano no es correcto, no es exacto, y hasta creo que es un calendario mentiroso. Hemos hecho un video programa aquí en La Era de Acero que habla de una posibilidad, simplemente para desarrollar un tema, después discernir, de la posibilidad de que no estaríamos en el 2020, sino que sería el año 1790, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, ¿por qué nosotros creemos que estamos en el año 2020? Porque nos dejamos llevar, creemos en un paradigma que muchos siguieron de nuestros ancestros, nacen y nacen y nacemos y nací yo, y sigo creyendo que hoy es año 2020 porque venimos desde una correlativamente escala de fecha, de años, de un calendario gregoriano. Pero no puedo confirmar sinceramente si ese calendario gregoriano me está diciendo exactamente la verdad de que estamos en el año 2020, después de Cristo.
El calendario maya no coincide con el calendario gregoriano. Es por eso que les cuento que por un montón de cuestiones de predicciones que se han cumplido, y lo podemos notar en lo que va sucediendo, el calendario maya es el más exacto y es el más cercano a la conciencia solar de la gente. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la segunda predicción, y pasamos ya a la segunda predicción de las 7, la segunda predicción de los mayas señala que aumenta la conciencia solar y en este sentido es que nosotros, la gente, nos damos cuenta que estamos interrelacionados y dependemos del Sol. Que el Sol es un gran creador de la vida sobre la Tierra, pero al mismo tiempo está relacionado con el eclipse del Sol del año pasado. Fíjense que cómo coincide la fecha. 2 de julio del año 2019, un eclipse que se vio en Araucanía y que se puede observar sobre todo en Chile. En alguna parte también se observó acá en Argentina, que si te ibas a un sector norte, La Toma, Villa San Francisco, por ejemplo, podías observar este eclipse, pero que fue furor, fue una noticia muy, pero muy importante del eclipse total, 2 de julio. Pero en Araucanía, por ejemplo, en todo lo que es la zona del pueblo mapuche, en Chile, varios sectores pudieron observar este eclipse que estaba anunciado en esta segunda predicción de los mayas, que hablan de una conciencia solar. Y con el eclipse solar, los mayas dan a entender lo importante que es la energía del sol para con los humanos. Ellos hablan de este 2 de julio del 2019, de este eclipse de sol que les cuento, pero anuncian que habrá otro eclipse total de sol para el próximo 14 de diciembre de este actual año 2020. Y que también va a pasar por la Araucanía, por el mismo lugar de lo que fue el eclipse del año pasado. Será exactamente en el mismo lugar. La conciencia solar, donde se habla en esta segunda predicción, se refiere a la importancia del Sol, y esto nos permitiría observar la atemporalidad, cosa que está más allá del pasado, del presente, del futuro, que también esta fuerza que se vendrá será muy importante, a una fuerza vital para Chile y Argentina, porque Araucanía, perdón, bien digo, les quiero decir, habla de una conciencia de la gente para lo que es este sector. Qué importante que es la predicción maya, que se refiere a América Latina y precisamente a América del Sur. Dice que nos va a enriquecer a muchísimos chilenos y argentinos este eclipse del próximo 14 de diciembre de este 2020 que va a venir, según los mayas. Muy importante, a una fuerza vital. Y en base a esta nueva conciencia solar que la gente comienza a interpretar, se comienza a reconectar con la naturaleza, la gente. Y nos enseña una cosa por sobre muchas otras. Por ejemplo, el equilibrio de los ritmos de la naturaleza, que será muy importante para nosotros. La naturaleza, la energía del sol. Cuando la gente comienza a conectarse con la fuente, con la madre, con la energía madre, comenzaremos a despertar y comenzaremos a sentir otras cosas. De eso habla la segunda predicción. Y las señales para creer, porque aquí se trata también de creer, son los eclipses, por ejemplo. Hay un anuncio de un eclipse pasado el 2 de julio del 2019 y uno del que vendrá, 14 de diciembre de este 2020. Pasamos a la predicción número 3. La predicción maya número 3 habla del plano político, señores. Y presten atención, porque hoy en día la política en el mundo tiene mucho que ver, no me gusta utilizar la palabra culpa, pero tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el planeta, la política. La predicción número 3 de los mayas habla de la política, del plano político, donde a comienzos de este año 2020, comienzos de este actual año, habrán nuevas conciencias humanas que superarán los aspectos de polaridad, donde están los unos contra los otros, donde están los unos contra los que están creando un nuevo proyecto social mucho más integrador, mucho más unido, hacia la conciencia sobre la naturaleza,
que lo cotidiano, dejando de lado el poder. Es como que hay un grupo de personas que están empezando a ingresar en este plano natural, solar, divino, y están dejando el plano material, terrenal, ambicioso, de poder, mezquino. Y en ese plano político, los mayas anticipan en esta predicción número 3 algo que yo dentro de un ratito les voy a contar. Y que es muy importante, créanme, y les va a interesar. La cuarta predicción habla de la gran expansión de la práctica mundial de la meditación. Fíjense cómo va hilvanando y cómo va coincidiendo lo que los mayas van diciendo. Ellos hablan de energía solar, naturaleza, conciencia, meditación. En esta cuarta predicción ellos hablan de la meditación a nivel global, una gran medida a nivel global. Muchísima gente comienza a entrar en este plano de la meditación. Podemos entender que la gente empieza a despertar, porque hoy en estos tiempos se está viviendo una crisis sin regreso de las instituciones, de la religiosidad que se ha tenido durante siglos, y siglos y siglos y siglos. La mística, yo les cuento algo para introducirme en esta cuarta predicción de los mayas que habla de la meditación, de la gente, de lo espiritual. Hay una mística católica cristiana que llegó de Europa, y esta mística católica cristiana que llegó de Europa, podríamos decir la religión católica o la iglesia, ha llegado de Europa, es la antítesis de la mística de los pueblos originarios. Es la antítesis de la mística de los pueblos originarios. Ustedes entenderán por qué ahora le hablo de los mayas, de los incas, de araucanos, mapuches, y no tanto de lo que es una dogmática idea de la iglesia de Europa, donde, por ejemplo, ¿no? La mística que llega de Europa es una mística racionalística, racionalista, es una mística dogmática que tiene 3 vías para acercarse a un concepto de Dios. Esa es la mística europea. Ellos, por ejemplo, no valoran la naturaleza, no adoran la energía pura. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con el racional, con un montón de cuestiones en estos tiempos hoy en día. Ya saben ustedes lo que es la actualidad de la iglesia, de esta idea que proviene de Europa. Pero si la comparamos con la mística de los pueblos originarios, aquí es una mística de naturalista. Y tú te acercas y conoces la divinidad que está en la naturaleza y en todas partes, no solamente en una iglesia. Primero y a través de la meditación, porque usted dirá, ¿cómo me acerco? ¿Cómo yo puedo sentirme un místico de esta idea y no de aquella? Bueno, la meditación es una, por ejemplo. ¿Cómo nos conectamos con la naturaleza y con la energía del sol? Meditando. De esa manera nos conectamos. Por eso, según la cuarta predicción, que les estoy hablando ahora, que dicen los mayas, nosotros vamos a poder vivir lo que se llama la mismidad. La mismidad, si usted se pregunta qué es cuando uno silencia el diálogo del pasado, presente y futuro. Y es ahí donde nos damos cuenta que estando en el aquí y ahora, el universo entero se refleja también en el aquí y ahora. Y ahí es donde nos sincronizamos, nos alineamos. Y entonces esto es lo que nos va a llevar a que el humano pueda desarrollar un corazón inteligente, a reintegrar el corazón con la mente, porque nos podemos alinear. Vivimos en una idea de desincronización. Pensamos una cosa y sentimos otra. Hacemos una cosa y hacemos otra. O hacemos una cosa pero pensamos otra. O tenemos una ideología diferente a lo que realmente sentimos. Esa desincronización es lo que hoy provoca guerras, por ejemplo, hambre,
problemas muy, pero muy severos en un país a través de políticos, líderes que tienen esa ideología, que tienen esa mística. Cuando nosotros hablamos de una mística de pueblo originario, hablamos de los mayas, hablamos de los incas, hablamos de, por ejemplos, de tantas otras culturas. Por ejemplo, la idea de esta mística europea, de esta iglesia, de esta idea que nosotros ya conocemos, que es tan perversa, tan hipócrita, racionalista, dogmática, ellos, por ejemplo, desprecian a los animales. A ellos no les interesó para nada, ni siquiera se preocuparon para nada en hacer algo por el incendio de las Amazonas. Bajo un poder político no se interesaron, solo vieron algunos sectores, algunos ecologistas que intentaron hacer algo para ayudar a frenar los incendios que iban consumiendo las Amazonas aquí en Sudamérica. Pues bien, por ejemplo, el claro ejemplo que les doy actualmente hoy en día, la sexta extinción que hoy es presente noticia de los incendios en Australia. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues bien, con la meditación, volviendo al tema, con la meditación va a ser una luz de esperanza para la humanidad, para que pueda lograr creer, recuperar la fe en estos tiempos difíciles. En algún momento la fe se va a poner a prueba. Con la meditación tenemos la posibilidad de reconectarnos con nuestra fuente, nuestra creación, nuestro universo, con nuestra meditación. Con nuestra meditación vamos a poder lograr sincronizar mente y corazón, lo que sentimos con nuestra conciencia. Y como dijimos, así como una persona se puede sincronizar, también el planeta se puede sincronizar. De eso habla la cuarta predicción de los mayas. Vamos a la quinta predicción para que este video no se haga muy largo. Los mayas hablan de que la quinta predicción apunta a dar un proyecto en América del Sur, un propósito global. Es como que todo el planeta está de acuerdo en un proyecto, un propósito para América del Sur. Ese proyecto sería lograr colaborar en la unión de los mayas, los incas, araucanos, mapuches, que nosotros podamos reconocer, nosotros los latinos, los americanos, podamos reconocer que nosotros tenemos una identidad auténtica, originaria. Porque hay que decir que nosotros sí tenemos el derecho de reconocer nuestra identidad originaria auténtica, y que durante los últimos 500 años lo único que se ha reconocido es la identidad de Europa, una concepción que nació pensando que nosotros ni siquiera existíamos, porque de Europa viene esta mística que les cuento, pensando que ellos eran los primeros, y no tenían ni idea si aquí en América existíamos. Cristóbal Colón descubrió América, dicen todos. Entonces, es una mística, habla de nosotros tenemos que recuperar nuestra propia mística, nuestro propio origen, reconocer nuestra identidad pura, auténtica. Una concepción importante. Entonces, en este nuevo proyecto global, habla de un nuevo comienzo en nuestra tierra, un nuevo camino de unidad necesaria. América se unirá en torno del eje maya, inca, araucano y mapuche. De eso habla este proyecto global, una especie de vamos a venir por nuestra idea, vamos a romper con el molde de ese paradigma que habla de que nosotros solamente apuntamos a una sola idea proveniente de Europa, que ellos pensaban que nosotros ni existíamos. Tenemos derecho a tener nuestra propia identidad. Los mayas hablan de esto. Seguramente en detalle vamos a ver de qué se trata a futuro. Rápidamente pasamos a la sexta predicción de los mayas. En esta séptima profecía habla de las sombras. Los mayas hablan de las sombras, sobre todo para este año 2020. Sombras. Y que ya comenzaron en el 2019. Les voy a dar un ejemplo. Piñera en Chile, Donald Trump en Estados Unidos, Mauricio Macri en Argentina.
Macron en Francia, y le puedo dar más ejemplos. Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. Nicolás Maduro en Venezuela. Le puedo dar más ejemplos. Líderes sociales, donde la sexta profecía de los mayas habla de las sombras para este año 2020 y que ya comenzaron el año pasado. Esta profecía anuncia que muchos líderes de nuestra sociedad van a tener problemas de integración y también de control. El caso de Evo Morales, el caso de Piñera, no pudieron controlar, sobre todo Evo Morales, no pudieron controlar y se tuvieron que ir. Mauricio Macri, por ejemplo, también, Argentina. Cuando uno dice los líderes de la sociedad, muchos están en las sombras, porque la mente de ellos está en una parte y el corazón de ellos está en otra parte. Están desintegrados. Por otro lado, muchos líderes están también no solamente empresariales, líderes políticos, líderes religiosos y también líderes sociales. Tienen ideologías por un lado que defender por sus ansias de poder, ideologías que le dicen yo defiendo esta ideología, yo soy de esta manera, porque quiero defender mis intereses, mis poderes, mis ambiciones, pero por el otro lado le escapan, ignoran la realidad que se está viviendo. Un caso en Argentina, Mauricio Macri, por ejemplo, él decía sobre una ideología, de un poder, de una ambición, de lo que él veía, pero él estaba muy lejano a lo que realmente es la realidad en Argentina, de la pobreza, del hambre. Un ejemplo que le doy simplemente, acá en este programa no hacemos divisiones políticas ni mucho menos, solamente para acotar un ejemplo de esto que les digo. Por esto que yo les cuento, llega un momento que la gente se da cuenta, comienza a canalizar y se dan cuenta que están desintegrados, que están desincronizados. Políticos que piensan de una manera, tienen una ideología, pero que no viven, no ven la realidad realmente hoy en día. Pierden el control y por eso la cantidad de huelgas que hay hoy en día, huelgas, paros, etcétera, 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 y todo lo que ya sabemos de lo cotidiano que pasa en el mundo. Pero la gente se está despertando. Y ya a estos líderes no les va a ser fácil seguir actuando así y no pueden controlar ni podrán controlarlos, porque la gente se está despertando. De eso habla la sexta predicción de los mayas. ¿Y qué buscan estos líderes? ¿Qué es lo que quieren ellos? Bueno, por un lado, el egocentrismo y por el otro lado, quedar en la historia, que según ellos se creyeron divinos. Cuando yo fui presidente, se construyó tal cosa. Se dice que la historia de los egipcios se le hacía un monumento, una pirámide, un monumento, a aquel faraón que hiciera bien las cosas y que dejó una buena imagen. A aquellos faraones que no hicieron bien las cosas o que no fueron queridos o aceptados, no se les hicieron monumentos. Por eso se dice que en Egipto, se le ha hecho monumentos, pirámides, a faraones que hicieron las cosas o que fueron importantes o que lograron, no sé, una gran cantidad de seguidores, de votos, bueno, en fin. El egocentrismo siempre existió. La puja por el poder también. Pero por el otro lado, se están olvidando de la realidad. Y están desintegrados. Porque están partidos. Mente por un lado, corazón por el otro. Y el futuro de la vida, de la humanidad, Jesús nos habla, y los mayas también, de que la única manera de poder estar bien y seguir adelante en esta nueva era es, como les dije recién, en la tercera predicción de los mayas, unir nuestra mente con nuestro corazón, lograr un corazón inteligente. Para terminar este video programa nos queda la última predicción y es la séptima, donde los mayas nos habla de la transformación. O sea, por un lado, los mayas te hablan de predicciones bastante positivas, como hemos hablado de estas 6 primeras predicciones, pero también te habla de las sombras, sobre todo de los líderes sociales y políticos que están en la sombra, que están desincronizados. Que está mucha gente, pero aquí en esta séptima predicción los mayas nos hablan de cómo salir de estas sombras. Ellos también nos dicen cómo tenemos que hacer para salir de esa sombra. No solamente los líderes, sino también uno mismo. ¿Cómo hacemos para salir de esa sombra del egocentrismo, por ejemplo? Hay que desarrollar y aclarar tu conexión con lo divino, con tu ser interno. Los mayas hablan de
Tú tienes que ser transparente contigo mismo. Mm, eh, Vos podés engañar a todo el mundo, podés engañar a quien vos quieras, pero a ti mismo no te puedes engañar. Sé honesto con eso. Jesús dijo, y hemos hablado de un video programa aquí en la Era Cero de Mi Entrevista a Jesús se llama. En una parte hablamos de que Jesús dice, levanta una piedra, yo estoy ahí, parte un madero y ahí me vas a encontrar. Es decir, la divinidad está en todas partes, está en todo lo que nos rodea, la divinidad. Dios, Jesús, está en todo lo que nos rodea, está en todas partes. Ábrete para salir de las sombras. Tenés que abrir tu corazón, tenés que sincronizar tu mente, creer, tener fe en estos tiempos para poder lograr encontrar esa luz de esperanza que tanto hoy la gente necesita y que mucha gente lo ha perdido a raíz de estas culturas europeas, a raíz de los mentirosos líderes sociales y demás y demás y demás. Las respuestas están adentro de uno mismo, no necesariamente afuera. Por eso, sé íntegro, sé tú, sé transparente, sé honesto, contigo mismo, sé íntegro, abraza la magia de la naturaleza y sobre todo apunta a la integridad y todo se puede lograr meditando. Por eso los mayas hablan de una de las 7 profecías que es meditar. La gente si logra meditar, seguramente logrará conectarse con esto que les estoy diciendo en esta última profecía de los mayas. Seamos honestos conmigo mismo, contigo y obviamente con todos los demás. No engañes a nadie. No nos engañemos ni engañemos a nadie. Si entendemos y logramos este despertar, la iluminación, la bendición, los milagros y otras divinas obras vendrán para nosotros porque el mago magnético blanco, según dicen los mayas, te traerá lo mejor para ti. Y entonces, toda esta energía que anunciaron los mayas para el lapso desde el 25 de julio del 2019 al 25 de julio de este año 2020, habla de todo esto, de la conciencia, de lo espiritual y del despertar de la gente, donde los hilos que manipulan y nos mienten y nos engañan comienzan a caerse y estos líderes sociales no podrán engañar más y se les será muy difícil poder controlar una nación. Esto es lo que hablan los mayas, este es el periodo que hoy viene. Y dentro de eso, seguramente habrán consecuencias que en otro video programa a continuación le seguiremos hablando sobre esta historia que es tan rica y seguramente hay muchísimo más de material de los mayas. La historia de los mayas. Y estas profecías, predicciones que hoy compartimos con ustedes, según ellos dicen, de este calendario que se prolonga hasta el año 7000 y que tan solo desde el 21 de diciembre del 2012 ha comenzado una nueva etapa, donde entramos en un nuevo año, como es el que les expliqué, y que seguramente vendrán nuevos acontecimientos. Dejamos este video programa aquí. Hemos pasado muchísimo tiempo sin estar aquí en YouTube. Yo quiero agradecer a la cantidad de gente que se ha suscrito a nuestro canal, logrando ya superar los 1020 suscriptores. De a poquito nosotros hemos llegado a este número que para nosotros es muchísimo. Para nosotros es muchísimo. No tenemos como objetivo sacar dinero de YouTube. Nuestro objetivo es compartir información, compartir temas para debatir, discernir sobre las cosas que suceden en nuestro planeta. Por encima de los colores políticos, religiones y demás. Respetando las opiniones de todos y pidiendo disculpas si ofendemos a alguien. Estos son los conceptos. De esta manera está hecho este video programa La Era Cero. Y que yo particularmente quiero compartir con todos ustedes este video programa, dedicárselo a mi padre, que hace 7 meses ya no está en este planeta, está desencarnado. Él está en otra dimensión donde espero algún día volver a encontrarlo. Y ha sido muy difícil este tiempo que ha pasado de tantas cosas por la tristeza que ustedes saben es perder un ser querido. Así que, con permiso de ustedes, seguidores, este video programa se lo quiero dedicar a mi papá, a Luis Agustín, y a ustedes, todos ustedes, agradecerles por habernos seguido y apoyado en nuestro canal que sigue vivo gracias a ustedes.
En este 2020 vamos a continuar, vamos a arrancar, este es el primer programa y vamos a estar muy pero muy seguido, muy cerca, con muchos programas, muchos videos programas para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día. Hasta la próxima.